19:41, volvimos al aire y tenemos otra invitada en esta fiestita virtual. Voy a dejar en manos de Ayu que haga la intro, la presentación y todo. Ahí va, bueno, qué honor, qué honor. Tenemos de vuelta en nuestro programa muy alegremente a Julia Rizzo para presentarles a quien no haya visto todavía la primera entrevista que le hicimos, que está en YouTube desde hace un par de semanas o lo haya escuchado en vivo en marzo. Julia es locutora, actriz y profe de teatro. Tiene un podcast hermoso que escribe, hace y representa con su voz, que se llama Lesotres Podcast, como bien decía Caro al principio del programa. Y también es militante del Orgullo Disca. Sigo bien. ¿Es así, Juli? Sí, es así en sentido más poético, pero también en sentido figurado, porque la organización donde estoy también se llama Orgullo Disca. Ahí va. Pero me gusta como militante del orgullo, está bueno. Me agrada. Bueno, estuvimos hablando con Juli durante las últimas semanas, como que veníamos interactuando en redes y pintó que vuelva a este espacio para charlar de algunas cositas. Vamos a intentar poner en jaque y en cuestión la idea de normalidad. Así que para empezar a ponernos en tema, quería que nos contaras vos qué percibís como normalidad, qué percibe esta sociedad como normalidad. Para empezar, bueno, ante todo, buenas tardes para todos, para la oyentada también. Y bueno, estoy muy contenta de estar acá. Siempre interactúo con ustedes en las redes y bueno, me pone muy contenta asistir virtualmente a este espacio, así que les agradezco nuevamente y de forma pública la invitación. Qué hermoso. Sí, la verdad es que es algo que creo que todos los activismos venimos cuestionando, ¿no? Esta idea de la normalidad, pero creo que un poco lo empiezo a pensar dentro del plano de la educación. Me pasa mucho. Yo soy docente hace poquito y me empezó a despertar ahí en realidad como lo tangible que se ve en ciertos escenarios, esta idea de normalidad que recibimos y empezamos a alimentarnos de ella desde que nacemos, ¿no? Desde que llegamos al mundo, sí. Esta idea de normalidad nos inunda, nos viene con nosotros y nos es como una especie de abrojo, es como no se nos sale con nada, estamos completamente inmersos en ella. Está muy metido en nuestros chips, ¿no? Demasiado. Y es muy llamativo cómo lo empezamos como de niñez. Yo trabajo con niñeces y me llama mucho la atención cómo ya todo lo que vemos de repente, todas nuestras figuras, todas nuestras ideas de representación, ¿no? Están basadas en torno a la normalidad. Y bueno, ahí empiezo a pensar un poco en esto que habla mucho Marlene Guayar sobre que debemos ampliar, ¿no? Sobre todo con la sanción del cupo laboral travesti trans, sí. Esto de ampliar los ideales, ¿no? de las personas para que de repente vayas a hacer un trámite y te atienda una persona trans, que la maestra de tus hijos sea una travesti, que quien te vaya a atender en el supermercado sea una persona, no sé, un chico trans, una chique trans. Digo, esto de ampliar las lógicas. Me parece que la normalidad muchas veces se denomina en torno a la heterosexualidad obligatoria, pero me parece que tenemos que empezar a pensar en que la normalidad también es una cierta capacidad corporal obligatoria, y lo construyo desde ahí, ¿no? Digo, yo, a ver, solo soy cercana a la filosofía más Foucaultiana solo por lectura y por oído, cero estudio formal. Digo, acá parafraseo siempre a Brigitte Vasallo, que dice: entré al academicismo por la ventana. Bueno, es un poco así,
medio por el ventiluz del baño, pero bueno, esto Foucault lo viene denunciando, ¿no? Desde el inicio de estos aparatos clínicos donde la normalidad se instala, ¿no? Y yo creo que el concepto de discapacidad tal vez funciona como uno de esos aparatos donde encasillar a los anormales, ¿no? A los anormales, a estos cuerpos que no cumplimos con esta capacidad obligatoria de corporalidad. Y sí. Bueno, es un poco de destruir esa idea. Sabés que lo pensaba mucho en la semana con todo con las cositas que veníamos charlando, que pasa con la capacidad y con la productividad que pueda tener un cuerpo, la etiqueta que tenga, y dentro del género es lo mismo. Bueno, no sos hombre, no sos mujer, bueno, sos una binaria, pum, ahí X, va para la bolsa de lo otro, ¿no? Sí, creo también que ahí nos ilumina mucho Wittig con esta, digo, que también fue uno de los posteos donde interactuamos, creo. Sí. Esto de que, bueno, no se nace mujer, no se nace hombre, pero tampoco se nace disca, tampoco se nace con discapacidad. Digo, este sistema y esta idea de normalidad nos va moldeando y nos va moldeando en realidad, nos va marcando el camino de lo que tenemos que ser, cómo nos tenemos que llamar, y nos va disciplinando en realidad. Esa es la peor parte. Digo, el modelo médico es un aparato clínico de disciplinamiento. Y me parece que, y también como el género, también como las casillas del género, ¿no? Como dónde encasillarse, y en eso ya se va transformando lo más burocrático, los estados, digo. El Estado decide si sos discapacitada, si sos discapacitado a través de un certificado que emite el hospital de tu barrio. El Estado decide tu género y decide cómo te nombrás a partir del documento. Sí. Cosas que tenemos muy internalizadas, pero que nos definen todo el tiempo, y que estamos constituidos como grupos naturales. Digo, naturalmente yo soy disca, ¿no? Y la verdad es que no, porque probablemente si hubieran visto potencialidad desde el día que nací, y no falla y no problema, la historia hubiera sido otra. No, el modelo médico ahí me va como constituyendo como un cuerpo problemático y un cuerpo al que el Estado debe proteger, pero no tanto, porque no vayas a hacer cosa que vivas tanto, ¿no? Eso también hay que decirlo, que los estados neoliberales, la política neoliberal, digo, sobre todo ahora con el avance de las derechas que estamos teniendo, ¿no? Que asusta. Es eso también, es de, bueno, estamos preparados para hacer cuerpos que no tengan demasiada vida. Eso también hay que decirlo. Sí, y bueno, ahora que estás nombrando la normatividad como doctrina o como parámetro para reprimirnos en un montón de sentidos, está bueno que creo que para eso lo traemos acá, ¿no? Que todos se replanteen de repente qué es normalidad, porque si empezamos a pensar, quizá es un molde en el que ese estereotipo de normalidad nadie termina entrando del todo. Es como, es algo que te genera presión para que vos encajes, pero ¿quién realmente es, entre muchísimas comillas, normal como para poder encajar ahí? Totalmente. Coincido en esa idea, porque justo estaba acá leyendo un poco y leyendo algunas ideas antes de salir, y es como que todos somos potencialmente excluidos. Sí. Todos somos potencialmente excluidos ante la norma. Y me parece que también hay muchos terrenos ganados en torno al género, y lo celebro profundamente, pero creo que con la discapacidad todavía este aparato de patologización constante está, lo vemos ahí. Y digo, me pasa mucho, por ejemplo, ¿no? Voy a dar un ejemplo muy cotidiano para que por ahí sea más claro esto que quiero decir.
la homosexualidad y por ahí las personas travestis, las personas trans, fueron patologizadas mucho tiempo, pero creo que ahora hay cierto camino ganado, no digo el 100%, pero hay cierto camino ganado. De hecho, por ejemplo, la homosexualidad ya no es una enfermedad para la Organización Mundial de la Salud. Finalmente, sí, en algún momento tenía que suceder. Pero digo, las personas con discapacidad todavía estamos vistas desde la óptica médica, el ojo médico. De hecho, me pasa mucho que, no sé, en mis primeras entrevistas de trabajo, ¿no? Y las primeras veces donde un medisca sale a buscar laburo y te dice que no te... Y de hecho, a mí me ha pasado que no quedás en los laburos, no te toman en los laburos porque van mucho al médico y nosotros necesitamos que estén acá y que cumplan el horario. Y ¿viste? ¿Por qué dan por sentado que tengo que asistir a una terapia durante, no sé, 2 veces por semana? ¿Por qué? ¿Quién lo hace? Sí. Digo, ¿ante qué cuerpo lo haces y ante qué cuerpo sí lo haces? Ahí va, porque ante otro, digo, no es una pregunta que se la hagan a todo el mundo, porque quizá a otras personas no le preguntan si tienen alguna enfermedad crónica o alguna patología que necesite ser tratada constantemente. Bueno, ahí volvemos a los estereotipos. Y creo que ahí también está lo que siempre nombrás de la funcionalidad. En un mundo que nos pide superproductividad, también es como que empiezan a poner exigencias que la verdad son inhumanas. Sí, completamente. Sí, bueno, esa es una de las ideas que también venía charlando mucho, ¿no? Que tenemos tan inmerso el capacitismo desde que nacemos, porque es el sistema dominante actualmente. Yo siempre digo, y de hecho a veces doy talleres donde muestro como una especie de mapita donde el núcleo, ¿no? Como el centro que va uniendo a todo él, como el mapita del mal, ¿no? Sí. Intento no ponerme moralista, pero la verdad es que a veces me excede. Y bueno. Digo, este sistema capitalista en el que vivimos está íntimamente ligado con el capacitismo, con el colonialismo, con el racismo, con el machismo, con el edadismo, en términos de que todas las personas que no son productivas, que no son consideradas productivas, que no son consideradas como fuerza de trabajo, que no se ven posibles como sujetos productivos y que a la vez son estrictamente evaluadas por la capacidad de producir, son excluidas, ¿no? Digo, pensemos en las personas viejas, pensemos, bueno, en los adolescentes, en las niñas, pensemos en las mujeres, ¿no? Muchas mujeres que también, pensemos en las poblaciones racializadas, afrodescendientes, originarias. Claro, originarias, campesines, son todas poblaciones y son todas personas, mejor dicho, todas personas que su productividad no es considerada como óptima para el mundo, para el capitalismo, para el sistema productivo neoliberal en el que vivimos. Sí, tal cual. Entonces ese sistema lo que dice es esta gente está mal porque no entra en mi sistema. Y totalmente, y se queda en el margen. Y al final ese ideal productivo termina siendo un varón con todas las funcionalidades de su cuerpo, por supuesto, y de su mente. Mayoritariamente blanco, cis. Blanco, de clase alta, cis varón, por supuesto. Pero son muy pocos los que entran ahí, son muy pocos, mejor dicho. Juli, y ahí está el temita que veníamos hablando también de los estereotipos de belleza, porque, digo, al lado de la productividad está la imagen de los estereotipos que nos dieron de comer toda la vida de qué era lo bello, ¿o no? También porque a veces esa gente que entra dentro del estereotipo de belleza no se le pide superproductividad. Ya con que cumpla su casillerito de hegemonía está como... Mira, voy a decir algo que vengo pensando, creo que todavía no lo tengo muy elaborado, pero me parece que
a veces la belleza se utiliza se utiliza como un capital, o sea, se utiliza como una cierta producción, sí, como un insumo de producción. De hecho, por ejemplo, la familia, los vínculos familiares también es un ideal es una idea de producción, porque, por ejemplo, no sé, hay personas que directamente quedan totalmente marginadas de la sociedad, pero no solo porque no pueden producir bienes, no pueden producir, o sea, cosas tangibles, sino también porque no pueden producir vínculos, porque no pueden producir familia, porque no pueden reproducirse. Porque ahí está la norma, no solo es material, sino también es vincular, es producir conocimiento, es producir cuestiones intelectuales, es producir belleza también. La belleza, como siempre me gusta decir, es un fiel reflejo de la sociedad, o sea, es un fiel reflejo de la búsqueda social de ese momento. Sí. Y creo que lo bello también es un bien de consumo. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, por eso también yo te nombraba esto del ideal de belleza. Es tan ligado a la normalidad, porque, por ejemplo, no sé, doy un ejemplo y ya me callo porque este tema me encanta, pero siempre me voy por la rama. Mándale. En la antigüedad clásica, en Grecia y Roma, en la antigüedad clásica, previo al predominio de la iglesia de casi 1000 años de la Edad Media, se producían esculturas de mujeres gordas, muy gordas, y que ¿La Venus? Esas mujeres, claro, por ejemplo, la Venus, y que esas mujeres eran consideradas un sinónimo de fertilidad, y por ser consideradas un sinónimo de fertilidad, eran consideradas sinónimo de belleza. Claro. Hoy las mujeres gordas en el mundo, en el 2021, no son consideradas hegemónicamente un modelo de belleza. Entonces la belleza también es un producto social de lo que estamos viviendo, ¿no? Sí, incluso hasta pueden ser patologizadas, porque digamos que la gordofobia está dentro del sistema médico, ¿no? Totalmente, sí. O las mujeres de Botticelli, que también eran gordas y rellenitas y eran como el estereotipo ideal de belleza sí, de hecho, clase. Por ejemplo, en el Renacimiento, ahí, entre fines de Edad Media y Renacimiento, había una búsqueda estética muy grande de pintar a las mujeres con la celulitis. Sí. Y que se vean, que se reflejen la celulitis. Era una búsqueda, porque además obviamente había toda una búsqueda estética en términos de color y de no soy artista plástica también, estoy tocando temas estoy robando con temas que no son míos, pero hay como una búsqueda ahí muy, muy interesante respecto de reflejar esto de la celulitis y las marcas de la piel. Y hoy, no sé, ahora tenés que ser una porcelana. Prendemos la televisión y en 2 segundos ya ves que la celulitis, ¿no? O sea, te venden desde la publicidad, los medios de comunicación, esto de los modelos que hablábamos, ¿no? Sí. Reforzando el estereotipo normativo para seguir adoctrinando nuestras cabecitas, ¿verdad? Totalmente, sí. Juli, me quedo con muchísimas preguntas que estuvimos hablando esta semana. Sí. Se nos terminó el tiempo, pero me gustaría invitarte a que si tenés ganas nos encontremos de nuevo para poder seguir explayando todo lo que nos quedó afuera. Cuando quieran. ¿Te parece? Me encanta. Sí, me encanta cuando quieran. Me encanta, porque les comento a la oyentada, llegamos al ítem 1,5 de 8 que tengo acá más o menos, así que bueno, vamos a seguir. Yo les avisé, y además el temario era muy amplio, era muy, o sea, iba a estar media hora con cada ítem casi. No, pero hay que meterle. Sí, yo me cebo. La seguimos otro día. La recomprometimos, pero... No, pero sí, me encanta, así que cuando quieran estoy porque me gusta este tema, así que... Me gusta. Para seguir
debatiendo entre nos y filosofando un poco sobre el tema, así que invitadísima. Sí. Bueno, muchas Dale. gracias, Juli. Te vamos a tener de No. nuevo prontito. Se nos está acabando el programa 2001. Quiero cerrar una frase de Susy Shock que me hizo acordar Juli, que es: reivindico mi derecho a ser un monstruo para ir en contra de la normalidad. Así Adiós, es. amigues. Nos encontramos el martes que viene. Adiós. Miedo que perciba, miedo que la mate, que ella sobreviva, miedo que te mire,